Bueno, como que empezando, pues ahora, como este segundo momento, este momento de diálogo, eh, pues es como la invitación, seguir hablando, abordando, compartiendo, todo esto en función eh, de este capítulo que abordaremos hoy, que se suele llamar como, es como el capítulo 9, lo traducen como el conocimiento regio, ¿cierto? El misterio regio. Cuando hablan de regio se refieren a real, ¿cierto? A de la realeza. Y esa regietud, o no sé cómo se pueda decir eso, esa facultad de real, pues se asocia mucho, ¿cierto? Como a la casta guerrera, a los gobernantes. Pero pues no es propiamente eso. Cuando se refiere como a lo regio, tiene que ver con una función muy bonita del trono, ¿cierto? Una institución que se llama como el trono o la corona, pues es más que las personas. Y lo que hace, al decir como que el conocimiento regio o el misterio regio, es entender, pues proponer que ese conocimiento, que ese misterio, pues es poner de nuevo el trono o poner al verdadero gobernante en el trono. Y poner al verdadero gobernante en el trono es darle el lugar al espíritu, hacer que el espíritu sea el que vuelva al trono. Recapitulando un poco eso de la razón de ser de esta batalla inicial en la que está inmerso pues este diálogo de la Bhagavad Gita. Eh, Ahí ya nos vamos dando cuenta, pues ya ustedes lo dijeron y eso siempre pasa con esos grupos de estudio, como que todos nos damos cuenta de que todo esto es la repetición de la repetidera, ¿cierto? Como que esto ya lo habían dicho y esto ya lo van a volver a decir y apenas vamos como que por el capítulo 9, o sea que estamos en la mitad. Pero bueno, después del 12 cambia un poco la dinámica, porque entra como otro paquete diferente de temas. Y pues este capítulo se hace como un poco más digerible, es como más cortico, es muy bien, bien cortico. Eh, y presenta, digamos que algunos elementos nuevos que quisiéramos como que hablar o compartir de ellos. Igual pues saben que está abierto para las preguntas que tengan. Uno de ellos está en función como de lo que llaman como la realización intuitiva, creo que es como la palabra que se utiliza ahí. ¿Cierto? Desarrollar la sabiduría intuitiva, como que la meta suprema del ser humano es el desarrollo de la sabiduría intuitiva. Entonces ahí está como esa posibilidad de tenerlo presente, hablar un poco de qué es eso, cómo se combina eso con las cosas que hemos estado viendo. Mm, y entra también como que otra forma de comparación o de distinción entre el sabio y el ignorante, ¿cierto? Que está en función como de la negación del supremo y de la rendición o de la aceptación del supremo. Y ese es como pues, otro tema que se dialoga acá. Eh, y junto a él está como el aprender, una forma que presentan acá, lo presenta de una forma muy bonita, y es como aprender a percibir a lo supremo o a lo divino en lo múltiple, ¿cierto? O sea, verlo en todas las cosas, para luego aprender a verlo en lo unitario o en lo único. Y es como un camino, pues, interesante de recorrer, sobre todo cuando se ve mucho, ¿sí? O cuando se asocia mucho toda esta concepción de la India con ese montón de dioses y todo el rollo. Y simplemente eso es como una excusa para ver a Dios en las múltiples manifestaciones de la vida. Pero luego eso solo es una posibilidad para reconectarnos con eso divino que está pues presente, claro, como está presente en todo, pues se convierte en una unicidad. Esto es como otro tema que está ahí. Y un tema adicional que se presenta tiene que ver como con la capacidad de ofrendar, ¿cierto? Parte de eso fue como hicimos esta práctica. Y estaba como que quien ofrenda en función de aspirar a las características, a las bondades, como que a los atributos
pues vale, está bien ofrendar como esperando algo, pero como que, como se plantea acá y la forma como se dice es como muy personal y es como que, pero lo único que hay que hacer es como ofrendarme a mí, ¿cierto? No hay que ofrendar por esperar nada, sino simplemente ofrendar a mí, que tu única acción sea pues disolverte en mí, mantenerme siempre presente. Y bueno, esos son como varios de los ejes que se plantean en este capítulo. No sé, es ahora que se les ocurra proponer, que se les ocurra ampliar, profundizar, compartir en medio de sus reflexiones y sus cosas que se hayan suscitado con esta lectura. Ahí ya pues viene el momento donde ustedes con toda y absoluta confianza hablan y todo el rollo. Dale, María. Eh, Buenos días. Gracias por la práctica, que fue una verdadera ofrenda maravillosa. Pudimos como sentir esa especie de devoción, un poquito como en esa entrega y esa práctica. Claro, yo creo que para muchos el texto 30 es como el que tiene como esa connotación de que incluso quien comete las acciones más amables de todas, si está dedicado al servicio devocional, se deberá considerar que es un santo. Ese capítulo es como que pues el que siempre confrontación como eh, como así que pues el que haga actos buenos y el que haga también los actos malos, dependiendo de su manera como los hace. Claro que aquí dice pues porque está debidamente situado en su determinación. Quisiera como que me explicaras un poquito cuando habla de esa frase, a qué se refiere en esa determinación, eh, cómo es fácil o posible entenderlo, este pequeño texto del texto 30. Gracias. Hombre, me perdí, pero bueno. El texto 30, el verso 30. No, en el verso 30, sí, es que acá en unos lo llaman texto, en otros lo llaman verso. Eh, en el capítulo 9, el verso 30, claro, hay diferentes versiones, pero Bueno, voy a leer esta y seguro a alguien se le ocurrió una forma interesante de interpretarlo. A ver a dónde nos dice. Dice acá, incluso un malhechor consumado que se aparta de todo para adorarme exclusivamente a mí puede contarse entre los hombres buenos a causa de su virtuosa resolución, ¿cierto? Determinación, como lo tenías ahí en esa sí, visión que compartiste. pero en el mío, en este que es el este, eh, Sí, sí. el del tal y como es. Claro, aquí no es claro porque aquí dice quien después de haber cometido sus actos y luego se convierte a mí, pero en este dice incluso quien comete las acciones abominables de todas, si está dedicado al servicio devocional, se debe considerar que es como un santo. Eso me pone en duda. Tu explicación. Interesante, hombre, está bueno eso, porque, bien, a ver, me encanta ese debate. ¿Quién se anima a compartir algo sobre eso? ¿Qué implica eso de ser un malhechor, de hacer las cosas dedicado Así al que, servicio devocional y todo eso? Dale, Lina. Buenos días. Buen día. Bueno, yo asemejo como esta parte del capítulo a una parte de la Biblia, creo que habla del hijo pródigo, el, el que es bueno y se queda, pues más o menos así como que la recuerdo. Y el que es malo, pues y se va y es un loco y se gasta la plata, no sé qué, y luego vuelve. Para el padre, ese es el hijo más querido, pues porque cuando vuelve vuelto nada, se arrepiente, ¿cierto? Y toma una actitud supremamente diferente. Entonces, eh, lo asemejo a eso porque finalmente es como si el espíritu estuviera muy pendiente de quien está perdido, ¿cierto? O sea, como que quien encontró el camino, chévere, estás ahí y sigue ahí, pero no porque estés en el camino yo te voy a aplaudir,
porque mi necesidad es poder que el que está descarriado pues esté en el camino. Y si ese descarriado volvió, pues yo me siento súper feliz, porque digamos que quien bajó como a la oscuridad y estuvo en el inframundo y conoció todo eso, pero decidió alzar la cabeza y mirar hacia Dios, entonces va a tener como una mirada más bonita del espíritu. No sé si me hice entender. Es como eso lo que siento y como que lo hacemos. ¿Qué nos pasa? Que cuando somos buenos, entonces quiero ser más notado porque soy bueno. No, nada de eso. Nada de eso. Yo creo que hay una parte, creo que es desde la metafísica, que habla de que uno de los obstáculos que uno encuentra cuando supuestamente comienza un camino espiritual, pero pues yo pienso que todos estamos en un camino, lo sepamos o no, y es el orgullo espiritual. Entonces, como que si yo soy bueno, pero vos no estás en el camino, yo soy mejor que vos, nada más alejado de la realidad. Yo creo que cuando uno toma esa postura, pues está más mal que el que no está supuestamente en el camino, pero es solo una apreciación. Gracias. Gracias, Lina. Bueno, y bien interesante esta comparación bíblica también. ¿Será que alguien más le ve ese punto de intersección? ¿Qué más podemos proponer, pensar? A ver, ¿quién levanta la mano por acá? Claudia López, dale. Hola, sí, yo también lo interpreté con la Biblia, pero más con la interpretación de que siempre se puede volver, ¿cierto? De que no hay un castigo, digamos, o una... Sí, cuando dice que todo, pues que aun cuando sea el pecador puede volver, yo también lo interpreté inmediatamente con eso, pero más con de que siempre está la posibilidad de volver, de ser aceptado, de cambiar, pues a eso así lo interpreté. Perfecto. ¿Alguien más se le ocurre algo? Su sentido de justicia, ¿dónde lo invita a reflexionar sobre estas cosas? Mariluz. Bueno, yo aquí pues mi interpretación es, pues este universo, como lo dice ahí el Gita, se forma y se disuelve, ¿cierto? Entonces todo es como un ciclo. Y también hemos visto en otros textos que hay siempre hay un camino como hacia adelante, con retrocesos y avances. Entonces se avanza y se retrocede. El retroceder es como alejarse de esa conexión con la esencia final. Y es ahí donde si vos entras en ese tema de inercia y hacia abajo, como siendo entre comillas una persona mala, pues llegará un momento en que vas a pues, caer en cuenta del tema y vas a volver a avanzar, vas a empezar otra vez a caminar, por decir algo, hacia la luz, como un proceso natural de ir hacia atrás y avanzar. Pues unos van hacia atrás en una inercia dañina, que más que dañinos hacia otros es autodestrucción, o sea, es un tema de daño propio por la ignorancia, también la menciona ahí el Gita. Esa inercia que lo jala. Y bueno, estaba leyendo también en otro texto, el ser humano está regido por dos fuerzas, la centrífuga que lo lleva hacia afuera y la centrípeta que la lleva hacia adentro. Entonces, como esa inercia hacia afuera es lo que más prima, entonces por eso es lo más general para todos, pero esa posibilidad de irse hacia afuera también, o sea, tiene su contrapuesto, que es empezar a caminar hacia el autoconocimiento e ir despejando todas esas cosas que lo ahogan a uno y que no lo dejan ver realmente como uno como, o sea, lo que uno es, y desde esa observación, como ir haciendo las cosas bien, ¿cierto? Entonces, ¿por qué decir que unos pueden llegar hacia ese conocimiento, hacia ese centrarse en el absoluto? ¿Por qué decir que unos sí, otros no? No, todos tienen la posibilidad de llegar a donde digamos es. Y es esa otra vez, ese proceso de recogimiento, de entrar otra vez
a lo primario, o lo básico, que es como cuando se disuelve el universo y todo vuelve a ser el mismo Brahman, ¿cierto? Entonces, simplemente entender que son procesos y pues está regido por leyes como la ley del karma, la causa y el efecto, y pues harás cosas y eso tendrás que compensarlo en el mismo juego de lo que estamos ahora sintiendo, o lo que podemos percibir con más claridad, que es Maya, que es la ilusión, ¿cierto? Entonces es como entender que esos son procesos que todos vivimos, y pues de pronto desde el texto ahorita lo veía, no sé si ya lo han conversado, es también lo que la ciencia habla de la expansión y también de la contracción, que en este momento estamos como en un proceso de expansión, pero va a llegar un momento en que nos volvemos a contraer, y así es lo mismo que habla el Gita. El absoluto se manifiesta a través de Prakriti, a veces Prakriti, que es una fuerza latente, se expande y vuelve y se contrae, y simplemente ciclos. Entonces, esa posibilidad de caminar y estar unido otra vez al absoluto es de todos. Dale, gracias, María. Entonces, ahí tiro yo otra pregunta. Entonces, por qué esforzarse en hacer las cosas bien si uno solo con convertirse, arrepentirse y tener firme determinación de pensar en Krishna, como en este caso se puede proponer literalmente, pues ya se soluciona todo el rollo? Entonces, ¿cuál es el sentido de toda esta obra de teatro? Pues si solo lo que uno haga al final, pues va a dar el resultado de salvarse, ¿cierto? Según esta concepción. A ver, ¿qué se nos ocurre con eso? ¿O qué reflexión suscita? Dale, Clau. Yo lo asocio con lo de el capítulo pasado, cuando hablabas de lo causal y hablabas de los ciclos. Eh, pues digamos que cuando también es que yo lo interpreté como algo así como el libre albedrío, ese causal es como la opción que yo tengo, o de seguir rodando con la inercia o de cambiar, ¿cierto? Entonces, lo que yo no sé por qué yo veía como unos círculos concéntricos, o ni siquiera concéntricos, como unos círculos que se tocan en un solo lado, y todos vamos dando el círculo, ¿cierto? Como que cada alma o cada esencia va girando en ese círculo, y unos hacen unos círculos más grandes y otros más pequeños, supongo. Pues yo no sé por qué yo lo relacioné como que en esa capacidad de decisión estaba, y en lo que uno fuera avanzando, ese circuito, pues ese círculo, ese recorrido podía ir acortándose. No sé, la verdad no sé por qué me imaginé pues como esas bolitas ahí. Entonces, no sé, me parece, lo relaciono con eso, como con la capacidad que tenemos de agilizar ese proceso. Y otra cosa, cuando dices literalmente el que piensa en mí, es que pensar en mí, en ese Krishna, es hacer los cuatro elementos, pues es ese pensar en mí, creo yo, pues que no es literal, es pensar en esas cosas que tenemos que hacer, es en aprender a amar, en aprender a concentrar la mente. O sea, cuando uno empieza el proceso, está pensando en él. Me parece a mí, yo no sé. Vale, gracias, Clau. Cris. No, pues es que desde que habló María, pues se suscitaron varias cosas, pero ya se suscitan otras, pero entonces voy a ir como a recopilar. Cuando María, pues como habló sobre la versión que ella tiene, pues cuando ella lo dijo, yo vi que en mi versión era diferente y lo entendía más como lo dijo Lina, como desde, pues lo de las acciones, pues es como el que hace malas acciones, y que se arrepiente, pues que bueno, y empieza pues como en ese proceso de encontrarse y conectarse, pues es bien ver. Pues yo he sido como crecí en un entorno católico, pero bueno.
Eh, pero pues que yo decía, pero estos pues que matan, estos pues que violan, a mí pues como que con los violadores, con tanta cosa que pasa, yo decía, bueno, hacen todas esas atrocidades y después van y se confiesan y ya pues como bienvenidos al reino de los cielos, pues. Entonces, pero sí, eso siempre me ha cuestionado y lo que yo siempre he dicho es como que, bueno, si como que haya esa palabra, bueno, dicen que uno no se debe arrepentir, pero sí es como ese deseo de no volver a hacer esas cosas, digamos, como ese deseo de transformarse. Y lo otro que pienso también es como que bien recibidos seremos los que la hemos cagado varias veces y es porque como ese deseo de transformarnos y ese deseo también de que eso que hicimos no debido, digamos, eh, pues nos sirva como de experiencia y de, pues como hablar desde la experiencia, como si alguien me pide un consejo, yo le hablaría desde esa experiencia. Entonces es como, yo le veo eso de valioso a las personas, bueno, yo también de más que en algún momento he hecho cosas como que no, pero que me dan como esa capacidad de hablar y de aconsejar al que me pida un consejo en algún momento sobre algo que sea como, pues, indebido, ¿cómo se dirá? No sé, mal visto, bueno. Eso por un lado. Y cuando preguntaste lo de justicia, pues como dónde va el tema de la justicia, yo no sé, a mí eso siempre me ha cuestionado también. Cuando yo empecé la formación, este proceso, digamos, eh, vuelvo al tema de que como los que estamos en el camino espiritual y esas cosas, mmm, con el tema de la indiferencia, pues como que no, es que ese es el proceso de él, o eso tenía que pasar, nos hablaban de un tema de una violación, que sí, o sea, nos ponían a nosotros como, si usted tiene una hija y se la violan, ¿cómo va a responder? Entonces yo decía, pucha, yo no sé, o sea, como que en su momento uno tendrá unas herramientas para responder de una manera. Yo ya digo, quizás respondería de otra, ¿cierto? Pero ahí volvemos pues yo vuelvo como al tema de cómo será la persona o en qué contextos está la persona que hizo eso. Entonces ese tema de justicia, de que los que hacen actos impuros, actos malos, mmm, pues si se arrepienten, para mí esa palabra pues en este caso sí aplica, si se arrepienten y de alguna manera estamos como en ese proceso de conectarnos con esa fuente y de no querer volver a hacer esas cosas, somos bienvenidos. Yo no sé, a mí ese tema y de todo este capítulo también, este capítulo hubo varias cosas que me conectaron mucho con el tema católico. Pues ahorita cuando toquemos otro tema les cuento pues como dónde. Eh, pero eso quería decir como con respecto a lo que hablaron ahorita. Perdón. Tranquila. Igual acá llegó el carro, la basura, así que se oye fuertemente todo. Diana levantó la mano, por favor. Hola, buenos días. Bueno, entonces, referente como a las preguntas que hiciste sobre justicia y que si uno pues hace y deshace y al último se acuerda del nombre de Dios, ya está liberado, pues ay, perdón, lo entiendo se cayó el teléfono, lo entiendo de la siguiente manera. Los términos de justicia, de dualidad, de bien y mal, son términos del campo, pues del campo mental. Y cuando se enciende ese fuego,
que hablan tanto del sacrificio, del ñana, de la ofrenda. Ese fuego lo veo como esa luz interna o ese fuego interno que encendemos cuando comenzamos una práctica de meditación y empezamos a purificar la mente. Entonces el término de bueno y de malo solamente va a existir entre, pues, como en esta perspectiva o en este plano, cuando empezamos ya a purificar nuestros pensamientos y nuestra mente y a elevar como esa luz, el término de bueno y malo lo vamos a entender de que existen como para nosotros afianzar más esa práctica. El mal siempre va a existir para dignificar el bien, como dice Shivananda. Siempre vamos a ver mal como para que nosotros nos acordemos como de esa otra contraparte. Y lo veo es como a través de la purificación, con ese fuego de una práctica, podemos discernir y no juzgar, porque es que el que juzga es el que está como, pues, o los que estamos en ese momento de que hizo bueno o hizo malo. Cuando entendemos que somos una luz radiante o que somos el ser que solamente está experimentando, no vamos como a ese término de juzgar. Entonces lo veo es como de purificar la mente. Cuando uno va purificando la mente, va entendiendo o va comprendiendo de que todo ocurre como para dejarnos una enseñanza. Y que, pues, que el que tomó como la valentía de hacer algo atroz, porque se hacen cosas muy, muy, muy atroces que a uno lo mueven y lo dejan grave, yo los veo como personas o seres o almas muy valientes que tomaron como ese servicio de mostrarnos a nosotros que somos los que estamos viendo esas cosas tan atroces que podemos llegar a cometer los seres humanos, porque todos somos capaces de cometer si no controlamos nuestras, pues sí, como nuestras impurezas, nuestras iras, nuestros demonios internos, todos seríamos capaces de dejarnos de llevar de una ira, de un deseo, si no sabemos controlar como todas estas partes como más impuras que siempre van como a estar ahí. Entonces pues el término de justicia, creo que todos estamos en un camino, todos vinimos a comprenderlo y a entenderlo, y cuando se logra entender, pues no es como justo, pues no hay justicia, no hay bien, no hay mal, sino que entendemos de que estamos en un juego y que cada uno está representando un papel diferente. Y de verdad, yo cuando lo veo desde esa manera, las personas que cometen esas atrocidades, las veo como demasiado valientes, porque son seres que vinieron a enseñarnos lo más bajo que nosotros podemos hacer, porque si no nos controlamos seríamos capaces también de dejarnos llevar de una ira y cometer atrocidades. Entonces ese es como mi aporte. Y la otra pregunta que habías hecho era, bueno, que sí, que en el último momento, después de uno haber hecho y deshecho, a lo último de todas maneras se va a iluminar. Pues es como lo mismo. Estamos como en un juego donde estamos experimentando, y era en el capítulo 2 donde dice que pues, el fuego no lo va a quemar, el agua no lo va a mojar, el viento no lo va a secar, nada lo va a afectar. Y en realidad a eso es que tenemos que intuir, porque habla de la intuición. A eso es a lo que tenemos que llegar, como experimentar de que estamos acá y tratar de hacer, entre comillas, lo bueno, porque lo vemos más bonito,
y más agradable y toda esta cuestión, y también porque estamos todavía ligados en la ley del karma, pues no nos hemos salido de esa ley. Y desde que estemos en esa ley, pues siempre vamos a cosechar lo que hagamos, ¿no es cierto? Cuando ya seamos capaces de actuar de actuar con esa conciencia de estar presentes, de que no soy yo el que estoy actuando, sino que es la divinidad, y sin desear los frutos, como nos dice el Gita, pues bueno, iremos quemando karma. Pero yo creo que, o desde mi experiencia, así practiqué mucho, medité mucho, estudié mucho, actúo y de verdad no me acuerdo constantemente de que es la divinidad la que está actuando y que no son los frutos los que estoy deseando, pues no es una práctica fácil. Entonces por eso el deseo siempre o la intención siempre de hacer lo bueno, porque estamos en este momento condicionados por esa ley de causa y efecto. Ese era mi aporte en este momento. Iván levantó la mano, dale. Buenos días para todos. Quiero aportar algo. ¿Es mejor ser bueno que malo? ¿O es mejor ser malo que bueno? Pienso que el malo nos enseña, y el bueno se le va simplemente en querer hacer el bien, pero no, muchas veces no puede. Entonces el justo es aquel que está en la justa medida, cumpliendo las leyes naturales, con un nivel de comprensión. Hasta cuando no tiene uno un nivel de comprensión, no puede llegar a cumplir esas leyes. Entonces, en el momento en que uno empieza a cumplir las leyes, empieza a estar en la justa medida. Gracias, Marta, por la reflexión. Me encanta que participes. Iván, ahora sí, dale. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Bueno. Bueno, aquí me surgen varias cosas sobre el verso 30, donde se dice pues que la peor conducta, incluso la peor persona, pues si me ama con devoción, pues está en lo correcto. Pues también como que esa frase lo revuelca un poquito. A mí se me venía como Hitler a la cabeza, entonces como así Hitler, entonces todo bien, si es devoto ya, se salvó. Y curiosamente Hitler era católico, la iglesia apoyó a Hitler, entonces ahí hay una cosa muy, muy tesa para pensar, ¿cierto? Y esto nos lleva también como a reflexionar sobre cómo se pueden malinterpretar estas escrituras. Y ha pasado con muchas escrituras, ha pasado con la Biblia, sabemos que ha pasado con el Islam. Ellos cogen la idea de la yihad como la guerra santa, entonces algunos dicen como no, es ir a matar a los infieles. Pero hay una interpretación más interesante que es como la guerra interior, es la lucha interior de vencer mis debilidades, mis miedos, mis egos, y es una interpretación más profunda. Y acá como que podría verse también así. También pensé mucho en la Biblia, pensé en la historia del hijo pródigo que regresa, entonces de pronto esta línea puede interpretarse como de esa manera, es como que siempre podemos cambiar, siempre podemos volver. Y me acordaba también de una línea de Siddhartha de Hermann Hesse en el capítulo final, donde básicamente Siddhartha dice como, vea, el santo eventualmente va a volver a ser pecador y el pecador eventualmente va a volver a ser santo. Entonces no juzguen. Como que todos eventualmente juegan los dos roles, de santo y de pecador. Otra cosa que me acordé también al leer esa línea, y hablando de las malinterpretaciones de las escrituras, de un texto que no he leído, pero que existe, que se llama El Zen en la Guerra. No sé si lo han escuchado, no sé si Esteban lo conoce, pero cuenta que en la Segunda Guerra Mundial,
ciertos budistas japoneses tomaron las enseñanzas del Zen y usaron la práctica de la meditación para hacer el kamikaze y suicidarse y matarse en la guerra. Entonces, de nuevo es como ese llamado de atención a cómo interpretamos estas escrituras, cómo realmente las estamos interpretando para bien o para mal, porque podrían interpretarse para mal y hay muchos casos como históricos, pero obviamente la idea es como que tratemos de interpretarlas siempre hacia el bien. Sobre la pregunta que hacía Esteban de que bueno, entonces si al final todos llegamos a la divinidad y todos nos iluminamos, entonces ¿para qué? Como que bobada, ¿para qué vamos a esforzarnos de hacer el bien, ¿cierto? Como que estupidez. Pero eso me conecta con versos anteriores donde ya hemos hablado de que a la final tenemos es que soltar el resultado. O sea, no se trata como de esperar los efectos de mis actos, porque eso también es la trampa, es soltar, simplemente hacer y no esperar los resultados, ¿cierto? Y entonces, en este contexto, pienso que es lo mismo, es como que hacemos el bien no por esperar el cielo más adelante, no por esperar un premio. Alguien decía por ahí como que, o sea, cuando uno empieza a mirar esto, como que uno puede llegar a esa conclusión, como que, bueno, entonces, ¿qué importa? ¿Para qué voy a ser buena persona? ¿Para qué voy a trabajar en mí mismo? ¿Para qué voy a mejorar? Pero alguien decía por ahí, como vea, hay dos opciones. Usted puede ver todo en la vida como que nada importa y usted cae como en un nihilismo, en un sinsentido. Pero hay otra opción, vea todo como que todo importa. Y si todo importa, todo lo vas a hacer bien, todo lo vas a hacer de la mejor manera. Entonces pienso que es más como hacer las cosas bien, no esperando un premio futuro, no esperando que me va a iluminar, sino porque es lo más inteligente para hacer en este momento. Lo más inteligente es estar bien, estar tranquilo conmigo, con los demás, no esperando un premio futuro, sino porque es como el mundo en el que queremos vivir, donde todo esté enfocado hacia el bien. No sé si tiene sentido lo que digo. Bueno, y lo último es que también recordando que desde que empezamos pues como a hablar del Gita, Esteban nos decía como que pensemos en estas escrituras como una metáfora del mundo interior. Entonces la guerra, el campo, la batalla, los dos bandos, todo es mi mundo interior, todo es mi psicología, mis pensamientos, mis emociones, mi ego, mi mente. Entonces, cuando Krishna dice como, adórame a mí, enfócate a mí, agradéceme a mí, ámame a mí, se refiere más como a ese espíritu, a ese ser interior. No es como una divinidad exterior, sino más como ese ser que está en todos y cada uno de nosotros. Entonces, cuando hay una línea por acá que dice como, incluso aquellos que adoran con fe a otras divinidades, esa mía quien adoran, también me acordaba del cristianismo, ¿no? Le dicen como acepta eso en tu corazón y te salva, ¿cierto? Pero ver tal vez ese Jesús y ese Krishna como ese símbolo, esa metáfora de mi propio espíritu y mi propio ser. Se trata es como de volver a nosotros mismos. Bueno, eso era lo que quería como aportar. Muchas gracias. Gracias, Iván, por compartir. Claudia Hernández levantó la mano también, ¿cierto? Sí, ¿me escuchan ahí? Ay. Esteban, ¿me escuchan ahí? Sí, sí, señora. Bueno, buenos días. Primero, Esteban, gracias por la práctica y esa manera tan especial de hacer esa ofrenda desde ese acto de respirar por esas otras personas que están teniendo esas dificultades. Yo lo que interpreto y me uno como que en algunos puntos de reflexión de los compañeros que han estado hablando, veo que como que cobra fuerza esa concepción de la importancia de que el ser humano a través de su decisión de crecimiento o tal vez la decisión a veces no es tan consciente, pero sí ver la posibilidad en conocer un poco más, cada vez más, de ampliar ese espectro de conocimiento, va generando aparentemente más dificultad para tomar decisiones frente a lo que aprende a conocer. Y es de que cuando uno tiene solamente el conocimiento de una sola religión y eso que, por ejemplo,
soy parte del grupo de que yo a veces ejercí en algún momento de mi vida el cristianismo, el catolicismo, pero era muy superficial el conocimiento y aún así también llegué a vivir como a pie de la letra lo que decían sin ni tal vez pasar por el discernimiento. Entonces, lo que va ampliando el conocer que hay otras posturas, yo no podría desde la visión del budismo entender lo que está postulando una concepción de bien o mal, porque chocan, pues son complementarias, son ideas que enfocan sus reflexiones, su introyección, su forma de accionar de un modo diferente. Entonces, lo que voy recogiendo como un poquito de cada uno me va permitiendo reflexionar hasta dónde, o sea, cómo aplicar esa invitación a estar más desde el ser. Porque incluso para, como lo postulan de que, o como yo lo estoy entendiendo, de que si se muere alguien y se liberó del samsara, de la necesidad o sea, como que ese alma o ese ser humano necesita aprender más sobre ciertos aspectos del aspecto terrenal o del aspecto más denso de esa alma, pues necesitará seguir viviendo otras experiencias hasta que tome conciencia de ello. Yo no sé si aquí se está abriendo una conversación donde cabe la posibilidad de una reencarnación como tal, o simplemente solamente en este momento de la vida, como uno, dependiendo de cómo va tomando las decisiones, pues también los caminos que se van abriendo, pues uno terminará repitiendo muchas veces la misma enseñanza hasta que realmente la aprenda. Entonces, veo como que desde esos ángulos, integrando una visión budista de no ver el bien y el mal, se ve como con más compasión el error del otro, porque uno dice, uy, está más en la parte, o sea, actuó desde lo más denso de él, desde esas necesidades básicas, desde esos impulsos, donde no pasa por un discernimiento de cuál es la forma de obrar, o tal vez obró conscientemente lo que yo creo para mí que no estaría bien. Entonces la cosa se va volviendo un poco más compleja en la medida que todo pues se va tejiendo. No me imagino los que están con tanto conocimiento, cómo hacen para debatir tanta información para un solo instante de discernir. Pero sí sé que eso de que estar presente, como en algún momento he vivido la gota de estar en el presente, debe ser una cosa maravillosa no estar todo el tiempo en esa actitud. Yo no tengo todavía esa posibilidad, pero cuando la he vivido, permite no estar apegado y permite estar desapegado lo más rápido posible. Entonces no se está uno quemando ahí la pestaña porque hizo o no hice, o le dije o no le dije. Entonces debe ser maravilloso todo el tiempo estar en esa actitud interior conectado con el ser. Entonces hacia allá creo que va antojando ese estar para poder cada vez tener más capacidad de discernir y de vivir en plenitud del presente. Eso es como lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Clau. Carlos levantó la mano, ¿cierto? Dale. Hola, buenos días, ¿me oyen? Me pasó una cosa muy charra con este capítulo y es que yo dije, este capítulo como que no dice nada, pues habla de la devoción y ya que vamos a gastarnos una hora hablando de esto y ya se nos va a acabar el tiempo, me encanta. Me quiero pegar un poquito de lo que acaba de decir Clau y es que con respecto, no sé, como a lo que estaba diciendo Iván, yo siento que, o sea, como que decidir que desde nuestra posición que está bien o que está mal, o decidir que está bien interpretado o que está mal interpretado, o sea, quiénes somos o qué nos da qué para poder decir que es mejor una interpretación de una escritura u otra. O sea, eso me cuestiona mucho y entonces cuando también queremos decir
que si te arrepientes al final después de haber hecho un montón de cosas malas, pues quién dijo que lo que hiciste antes era malo, quién determina eso o no lo determina. O sea, siento que me quedo hoy más que con respuestas, con un montón de preguntas. Y luego, bueno, y luego también Diana hablaba del control, y yo siento que yo cada vez estoy tratando de transformar esa palabra por otra cosa, porque siento que el control es represión, y que la represión lo único que hace es que estás en la represa y eventualmente se va a llenar y esa vaina va a estallar y todo se va a ir al carajo. Entonces estoy tratando de cambiarla por integración, pero ahí estoy todavía tratando de entender eso qué significa. Y entonces cuando nos haces esa pregunta entonces, ¿por qué actuar bien si al final simplemente tengo que arrepentirme, que finalmente es lo mismo que plantea un poco el cristianismo? Pues no sé, yo siento que no se trata de, pues, o que lo que, como desde lo que he experimentado hasta este momento en este camino, es que la motivación, como decía ahorita también Iván, igual, no es como el llegar a un punto, sino como lo que yo siento es que es como la experiencia del presente, también lo que acaba de decir Patri, lo que acaba de decir Clau, pues sí, como del momento, de vivir el momento. Siento que es lo que te permite eso, es estar en conexión con el ser y actuar desde ahí, y en ese actuar desde ahí, pues como que, como cuando, pues como esa metodología que usan con los adictos, como un día a la vez, ¿cierto? Entonces tú estás viviendo un día a la vez y haciendo, y hacerlo mejor, que siento que en realidad es simplemente hacer algo que se sienta muy bien y, por ejemplo, por lo menos particularmente desde la experiencia, siento que de las cosas que mejor se siente es el servicio. Entonces, como que cuando estás en actitud de servicio, yo siento, en estos días estaba en una clase hablando sobre mindfulness, y yo pensaba, pues a mí me cuesta un montón mindfulness, porque yo siempre tengo esa obsesión todavía como de que tengo que ser productiva y todo el tiempo estar lavando, mientras lavo los platos, estar escuchando una charla o planeando qué voy a hacer el otro día, bueno, no sé, como todo el tiempo con esa obsesión de estar en el multitasking, pero como que me estaba observando en eso, y he sentido que cuando estoy como en actitud de servicio es cuando más logro estar en el presente, y siento que entonces o sea, como que sabes que, o como que lo que te da o lo que me da a mí personalmente la sensación de que, pues de que vale la pena hacerlo bien es por cómo se siente, por la experiencia. Bueno, ya, muchas gracias. Como así. Cristina tenía como otro tema propuesto, ¿cierto? Dijo, no, tengo unas reflexiones sobre esto, sobre otro de los versos, seguro, dejémoslas para tus minuticos finales. Con esto pasa algo muy gracioso, ¿cierto? Y es al servicio de quién terminan las palabras. Alguien puede usar, digamos, un verso como esto y decir, pues bueno, puedo hacer mierda con todo el mundo y conmigo mismo el resto de mi vida, pues porque ya tengo la solución y pues no va a pasar nada. Y otro va a utilizar estas palabras como una excusa para dedicarse a hacer lo mejor de sí mismo de aquí en adelante, al servicio de quién está en cada una de estas frases. Y con eso quería plantearnos un poco como que la idea del arrepentimiento, o sea, la palabra pues más idónea para eso, pero, pero como que, sí, arrepentirse significa morir. No, hay que arrepentirse en el momento de la muerte, claro, porque precisamente para morirse hay que arrepentirse, y para arrepentirse hay que morirse. Claro, arrepentirse implica morir a eso que hice, ¿cierto? Dejar de estar atado a esas acciones, que es lo que puede significar como que no se llega al cielo, yo qué sé, y es que me sigo tormentando a mí mismo por lo que hice. Claro, todos hemos hecho un montón de cosas y seguro muchas de las cosas que hemos hecho han hecho daño y sufrimiento a otros seres humanos, pero en la medida que pues nos seguimos dando palo y nos seguimos dando palo y nos seguimos dando palo y todos los días pensamos, soñamos, recordamos y no hacemos nada al respecto, claro, uno puede tener eso
Yo puedo haber herido a mucha gente, pero si no hago nada para solucionar esas heridas, pues sigo dándome palos, sigo pues alimentando ese ciclo, mientras que el proceso de arrepentirse es, claro, es empezar a hacer algo por morir a ese sujeto que se identificó con esas acciones. Claro, ahí no tiene ningún sentido, pues como se ha planteado lo de pues, esa concepción a veces, digamos que muy moral o muy dual de lo bueno y lo malo. Y con eso juega también otra cosa bien interesante, y está en función de, lo importante no es ser coherente. Todo el mundo quiere ser coherente. ¿Sabes? Entonces todo el que trata de ser coherente se da cuenta que no puede ser coherente. Porque es que ese es el rollo, o sea, el rollo no es ser coherente, el rollo es mantenerse en el camino hacia la coherencia, o sea, eso es distinto, o sea, es mantenerme en el camino hacia la... Ese es, claro, es simplemente un juego de palabras muy pendejo, pero a lo que lleva es eso, o sea, no es a llegar a, ¿cierto? Porque cuando yo quiero llegar a, quiero mantenerme en, entonces quiero ser el coherente, ¿cierto? Quiero ser el santo, quiero ser el impecable. Pero si yo simplemente decido que cada una de las acciones me conduce al camino de la coherencia, pues puedo estar ahí durante todas las adversidades y todas las situaciones posibles, todo lo que me entierre o me revuelque, pero aún así decido mantenerme en el camino hacia la coherencia. Y cada decisión que tome que puede que le haya hecho daño a alguien, pues igual aún así me mantengo en el camino hacia la coherencia. Eso, claro, sería como una forma de verlo para no estar apegados como a ese proceso de ser el santo, ¿cierto? Al resultado que se puede como que aspirar. Mm, pero también que puede ser muy mal interpretado, como todo. ¿Vale? Entonces, pues uno dice, no, pues igual no voy a hacer nada y caigo en el inmovilismo, ¿cierto? Porque pues sin ningún sentido tiene ser coherente, pues no hago nada. Entonces va esperando como que esto haya sido así de, de reflexivo como fue los aportes y las preguntas que hicieron cada uno de ustedes. Mm, sí, como que el capítulo tal puede que sea como una redundancia, creo que por eso fue la introducción como que hice, y pues si se prestó para que fuera así, pues está bien, como si querían como hablar o reflexionar un poco sobre eso, porque vuelvo y lo digo, como que el acto de arrepentirse es aprender a morir, y solo cuando uno aprende a morir aquello que era, puede reencontrarse con aquello que es. Entonces, mientras yo siga enganchado con eso, mientras yo siga identificado con que yo soy así, no es que yo soy un malhechor, no es que yo soy un ladrón, claro, y me lo sigo creyendo, lo sigo alimentando, lo sigo identificando, pues si le sigo dando cuerda a que esa acción se siga repitiendo. Pero cuando uno como que se arrepiente, cuando uno deja de lado eso, pues las puertas siempre están abiertas. O sea, las puertas de la sabiduría siempre están abiertas. Seguro, pues para los que llevamos mucho tiempo nublados con tanta ignorancia, pues nos cuesta mucho ver esa puerta, pero la puerta siempre está ahí. Como que lo que ha pasado es que en la medida que tomamos decisiones y actuamos de ciertas formas, lo que hacemos es que ponemos mucha más oscuridad en el camino, ponemos muchos más obstáculos en el camino y nos los ponemos nosotros solos y nos los alimentamos nosotros solos a tal punto que ya pues no vemos que ni siquiera hay puerta. De hecho, hasta se nos olvida que hay una puerta. Y eso es como lo que sucede. El rollo de arrepentirse es aprender a quitarse esos obstáculos uno mismo. Decir, bueno, no, yo ya no soy eso, ya no tengo que ser eso. Ya no tengo que ser eso que creí que siempre era, o aquello que los otros dijeron que era. Cuando uno como que logra hacer eso, se da cuenta que esos obstáculos se pueden remover, ¿cierto? Y que la puerta siempre ha estado ahí, que la posibilidad de la sabiduría siempre ha estado ahí, pero ha sido como que nuestra propia, digamos que nuestra propia energía alimentando la ignorancia la que nos ha alejado de ella. Y eso, pues claro, mire que es una concepción, digamos que no tiene que ver con ese juicio moral, ¿cierto? No tiene que ver con esa forma de categorizar las cosas. Pues es muy humano pensar racionalmente en bueno y malo, ¿cierto? En calificar que esto es esto, claro, es esa concepción moral, dual, es bien divertida, nos ha ayudado a hacer muchas cosas, ¿cierto? Sobre todo a pelearnos más, pero bueno, pues
llega un momento donde ciertas cosas ya no son útiles, como decía en estos días, como que gatear es una berraquera en los primeros meses de vida, pero el resto de la vida uno no se la va a pasar gateando por más bueno que eso sea. Lo mismo pasa como con una concepción así de bueno y malo, ¿cierto? Eso es muy útil en cierto momento de la vida, me ayuda a tener criterio, me ayuda a decidir ciertas cosas, pero hay momentos donde uno se instala en otro lugar y ya deja de gatear y comienza a caminar y pues ya gatear no es necesario, salvo que uno esté lo suficientemente jodido y tirado como que sea la única forma de moverse. Entonces como que el rollo con ese juzgar o con el calificar va hacia eso y entender el sentido como que del arrepentimiento es simplemente abrir las puertas para morir y remover la ignorancia. Y cuando uno puede remover la ignorancia, puede darse cuenta de que esa puerta de la conciencia, esa puerta del espíritu, pues siempre ha estado ahí. Y uno simplemente como con cierto tipo de acciones puede reafirmar y puede reconectarse con ella. Eso era lo que tenía ahí como para compartir de pronto de eso que ustedes habían propuesto. No sé si Cristina va a decir algo más, aprovechando sus minutos. Yo sé que usted que dijo, no, diga algo. Bueno, ¿alguien se le ocurre algo, le nace algo que quiera compartir? Ya igual, pues ya igual se ha dicho un montón de cosas. Como siempre, ha sido un honor compartir con ustedes estas mañanas. Y ya, pues bueno, nadie levantó la mano ni abrió la cámara ni nada. Nos vemos próximo lunes, entonces, siguiente capítulo. Ya, muchas gracias. Tengan una feliz semana y que se arrepientan bastante, entonces, si arrepentirse soluciona algo. Un buen día. Feliz día, gracias. Gracias, adiós. Chao, gracias. Gracias. Feliz semana. Gracias.